Miren lo que va a pasar en el área de Brasil. Yo esto todavía no lo puedo entender. No puedo creer cómo termina metiendo el gol Francia. Miren, cabezazo sola por el segundo palo, muchachos. Sola, no la marcó nadie. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Femenino, por supuesto, nos encontramos con este Mundial disputándose en Nueva Zelanda y Australia. Y en este caso otro partido de selección sudamericana, partido de Brasil, que fue por la mañana, pero bueno, nosotros nos encontramos acá a la tarde para analizarlo y reaccionarlo. Partido que pierde Brasil. Perdió 2-1 frente a Francia, que para mí en los trámites previos estaba bastante igualado y me animaría a decir que Brasil venía jugando un poco mejor. Pero bueno, por detalles mínimos hay que decirlo también, no es que Francia lo pasó por arriba, creo que Brasil, es más, hasta mereció un poquitito más. Si vamos a las estadísticas y a las jugadas de peligro, creo yo que Brasil fue más efectivo. Francia generó un poco más, pero Brasil fue más efectivo. De todas maneras, fue un partido de igual a igual, muy lindo, la verdad, muy disfrutable a la vista. Son dos selecciones que juegan bien al fútbol y se nota. Pero bueno, para mí terminó predominando y ganando el físico de Francia por encima del brasileño. Y de esa manera, bueno, termina llevándose el partido la selección francesa que ganó 2-1, como bien les dije. Se queda en primera posición hasta el momento con 4 puntos sobre 6 posibles. Y ojo porque peligra la clasificación de Brasil. Ojo porque peligra la clasificación de Brasil. Mi punto de vista, Brasil es mucho más que Jamaica y en la última fecha va a ganar Brasil. Ahora, Jamaica hoy en día, empatando contra Brasil, se garantiza estar en los octavos de final. Y por otra parte, Francia, si no me equivoco, ya estaría clasificada. Sí, ya estaría clasificada más o menos. Sí, estaría clasificada. Listo. Eso quería decir. O sea, estaría clasificada, me refiero a que juega contra Panamá, que es una selección floja y está dando sus primeros pasos en este mundo del fútbol femenino. Y de hecho creo que es su primer mundial, así que me animaría a decir que Francia no va a tener mucho problema con Panamá. Y ya empatando se está garantizando la clasificación. Y imagínense si gana, ¿no? Está claro eso. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Vamos a ir viendo los goles, pero desde este punto de vista no, lo vamos a ver desde este punto de vista que van a ver a continuación. Este es mejor, es más bueno, es más desde más cerca y bueno, también nos evitamos un par de cosas. Dicho esto, vamos a darle play, por supuesto. Le voy a dar play al primer gol. Acá lo están viendo, miren. La bajan la pelota. Y como dice la ley, muchachos, como dice la ley, sudamericanos, 2 cabezazos en el área son gol. Francia y 2 cabezazos en el área que terminan en gol, terminan en el 1-0. El primer cabezazo fue de Diani y después el gol lo mete Eugène Le Sommer. Así que esos son las dos jugadores que cabecean en el área y terminan poniendo el 1-0 en el minuto 17, cuando quizás estaba bastante igualada la cosa. Bueno, Francia pega por primera vez, mete el primer disparo, mete la primera piña y ponía el 1-0. Después fue un poco dominio de ambas. Me parece que estuvo bastante repartido porque la posesión del balón de hecho fue 55 para Francia y 45 para Brasil. Eso habla un poco de lo que fue el partido. Fue repartido en partes iguales para cada selección. Yo creo que quizás Francia, como les dije, generó un poco más y creó más situaciones. Pero por su parte Brasil, cuando gestaba las jugadas, era más incisivo y te llegaba más a fondo al área. Pero bueno, este fue el primer gol, como bien les dije. Vamos a pasar a ver el segundo. Ahora el segundo gol en este caso fue el empate de Brasil, que era cuando lo merecía. Arrancó muy bien el segundo tiempo. Creo que la charla técnica del técnico le vino bien. La charla técnica del técnico, claramente. Y Querolín es quien asiste y De Viña es la que termina metiendo el gol. Primero este pase muy bueno, filtrado, y termina siendo gol, un excelente gol, un golazo, me animaría a decir, de Viña, que era un empate justo. Yo creo que lo merecía empatar hasta ese momento Brasil con el gol de Viña, como bien les dije. Querolín asiste, gol de Viña. Y en el minuto 61 entra Andressa Alves. Después entró Vía Zanerato, que también es otra de las chicas que no sé por qué no jugó el día de hoy. Y entró la legendaria en el minuto 86, Marta Sánchez, que siempre está ahí, es una jugadoraza. Genia, ídola. Y en el minuto 83, o sea, 3 minutos antes de que entre Marta, pasa esta situación. Miren lo que va a pasar en el área de Brasil. Yo esto todavía no lo puedo entender. No puedo creer cómo termina metiendo el gol Francia. Miren, cabezazo sola por el segundo palo, muchachos. Sola, no la marcó nadie.
no la marcó nadie a la chica Wendy Renard. Y la asistencia es de Bacha, por supuesto, Selma Bacha, la que tira centro, la que maneja la pelota parada. Y bueno, y un gol agónico, minuto 83, sobre el final del partido llega el 2-1 de Francia, que si nos ponemos puntillosos vamos a decir que fue justo por la creación que tuvo Francia, pero yo desde mi punto de vista creo que Brasil ha jugado un gran partido, ha jugado un excelente partido y mereció un poquitito más, aunque sea un empate, mereció Brasil. Pero bueno, está más que claro que el 2-1 está bien, es un resultado justo dentro de todo, así que Francia ya está casi con un pie en los octavos de final, podemos decir tranquilamente. No está clasificada ya, porque creo que matemáticamente todavía se podría dar que no clasifique, pero debería ser una catástrofe. Perder con Panamá por más de 2 goles. Creo que también tendría que pasar que Brasil le gane, empate con Jamaica la última fecha, y bueno, que Panamá creo que le gane 1-0 a Francia. Con ese resultado se queda fuera Francia. Así que veremos qué va a pasar. Panamá va a ir con todo, como a cada partido. Hoy perdió 1-0 y quiero que miremos el gol con el que pierde 1-0 Panamá, porque ya que estamos vamos a ver el resumen también de este partido. Este es el gol de Alisson Suavi, y el gol de cabeza, un lindo gol. Después no hubo mucho más para analizar, creo que fue lo más trascendente del partido. Este partido sí que no lo vi, así que no quiero opinar mucho al respecto, pero en cuanto a situaciones de gol, según lo que estoy viendo, Panamá le hizo frente a Jamaica. Fue bastante igualado, 4 tiros a puerta por lado, 52% de efectividad de pases para Panamá. Perdón, 52% de posesión del balón para Panamá y un 48% para Jamaica, así que creo que estuvo bastante igualada la cosa. Va a estar lindo el partido entre Brasil y Jamaica, veremos qué va a pasar. Por supuesto vamos a estar ahí analizándolo y reaccionándolo en la última fecha, en lo que va a ser la última fecha, que se va a jugar cuando Jamaica-Brasil, el día miércoles 2 de agosto a las 7 de la mañana. Los quiero acá en la pantalla de Suda, porque vamos a estar reaccionando, por supuesto, al gran partido que va a definir la clasificación. Quiero que me hagan su predicción también. En la semana vamos a estar haciendo alguna predicción seguro, pero ustedes quiero que me hagan la predicción ahora mismo en los comentarios. ¿Brasil va a pasar de ronda, va a pasar a los octavos de final, o va a pasar Jamaica y Francia? ¿O van a pasar Jamaica y Brasil? ¿Qué va a pasar para ustedes? Me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.